Bueno, nos maravillamos, Rosana, del enorme interés que es de creer a los medios españoles tiene la opinión pública española por la situación en Alemania. Sí, la verdad es Todos que los hoy periódicos, todos. bueno, que la Vanguardia no hable de España Incluso más que el para periódico insultarla, de Cataluña ni de también. Cataluña. Ah, el periódico de Cataluña Sí, también, sí, sí. otro germanófilo. Todos abren con Merkel, por supuesto, y todos editorializan con Pero Merkel. es curioso, porque es una de esas noticias que si no la ves en la tele, ya se sabía que iba a ganar, ha ganado de forma aplastante, se va a mantener en la política. Europa a sus pies, titula el periódico de Cataluña. Igual que antes. Dice, la superviviente de la crisis que tumbó a Sarkozy, a Zapatero, a Sócrates y a Berlusconi. Mira, de Sócrates no nos hago acordar. Bueno, Florentino Portero, José Alejandro Vara, Luis Herrero, muy bienvenidos. Buenos días, don Federico. Bueno, primero, capítulo, ya digo, yo he ido a lo fundamental que es lo de España, pero ¿tú crees sinceramente, Florentino, que a los españoles les interesa lo que ha pasado en Alemania, que es que no ha pasado? ¿O sí ha pasado? Yo creo que los españoles, primero, conocen muy poquito lo que es la vida política alemana. Segundo, han estado leyendo durante estos últimos años que Merkel estaba en minoría, que los alemanes estaban en desacuerdo con la política que ella exigía y, por lo tanto, ahora pueden quedar un poco perplejos ante el éxito que esta mujer ha tenido. Y, en tercer lugar, lo que sí saben los españoles, y eso les interesa, es que algo muy importante ha ocurrido en Europa, y es que durante muchos años nos hemos acostumbrado a la imagen, a la metáfora de la locomotora germano-francesa, el famoso eje París-Bonn, luego París-Berlín, y de un tiempo a esta parte, fundamentalmente desde la llegada de Hollande a Francia, Francia es irrelevante en los grandes temas de política europea. Esto es un hecho muy importante, porque cambia radicalmente la forma de tomar decisiones en Europa. Y esta victoria de Merkel simboliza todo esto. Sin embargo, la victoria de Merkel tiene otras muchas facetas que desde aquí se nos escapan. Primero, Alemania es un país muy distinto a España, en el sentido de que los alemanes saben quiénes son y a dónde van. Alemania tiene una estrategia, o eso que ahora se llama en inglés una visión, que se resume en que el Parlamento alemán está de acuerdo en lo fundamental, está de acuerdo en cómo gestionar el estado de bienestar, que es la paz social. Está de acuerdo en cómo gestionar la política europea, que es poner orden y forzar a cada uno a no gastar más de lo que ingresa. ¿Se niegan a los eurobonos? Claro. Está de acuerdo en las líneas maestras de la política exterior alemana, que son totalmente contrarias a la política exterior europea. Y si me vas a permitir una cosa, y la izquierda es alemana. Absolutamente. Por lo tanto, se niega a hacer un pacto de todos contra Merkel porque le falta un escaño. Hay que decir que el primero que lo dijo fue un candidato que yo creo que ha sido bastante malo, pero bueno, yo reconozco, no sé mucho de la política alemana y además, para bien o para mal, Alemania va a su bola, no hay ningún problema, hay sus raíles, tiene su locomotoraje, etcétera. Lo fundamental, que a la hora de hacer un gobierno de todos contra Merkel, la izquierda que quiere heredar o compartir el poder, dice, pero ¿yo dónde voy con estos tíos? La escisión de La Fontaine o con algún euroescéptico. Y luego, lo triste, esto José Alejandro Vara, que es tremendo, por 2 décimas los liberales se han quedado fuera del Parlamento. El éxito de Merkel, a quien ha jorobado, es a su aliado, por un poquito. He puesto la zancadilla a los más próximos, con lo cual se garantiza... Es que hizo una campaña muy inteligente de que están a punto de ganar los socialistas, ya se ve lo cerca que estaban de ganar, ¿no? Claro, le quitó el argumento a los liberales, le quitó el argumento también a los ecologistas con lo de las centrales nucleares. A mí me parece que los alemanes han votado con un sentido común, pero aplastante. Han votado conservador porque quieren conservar lo que tienen, porque lo que tienen realmente va bien. Hay que reconocer que Merkel, hoy no sé quién decía, aparte de los que hemos mencionado que han caído desde que empezó la crisis, primeros ministros, presidentes de gobierno en Europa, son como del orden de 18 o 20. Ella es la única que se mantiene ahí, y ahí vamos, y otros 4 años, y con un poder, bueno, pues reforzado. Y la fracasada Merkel, pues es la reina de Europa. Y va a seguir es que reinando, si llega a fracasar más, no Merkel. nos la quitamos en 1000 años, como el Reich célebre. Una cuestión, Luis, que me llama la atención, es que en Alemania tienen también sindicatos alemanes que se financian con las cuotas de sus afiliados. Y por lo tanto, eso que decimos, la paz social, no depende del soborno ni de la algarada para cobrar el soborno.
sino de un funcionamiento razonable dentro de las empresas que les ha llevado a tener, que tienen el 5% de paro. De hecho, cuando vinieron los sindicatos alemanes hace un año o un par de años, no recuerdo ya cuánto tiempo, junto con una gran delegación alemana de políticos, de empresarios, etcétera, y tuvieron esas relaciones bilaterales, una de las declaraciones más sorprendentes con la cultura política y sindical que tenemos en España era la que decía: no entendemos el sistema español. Decía, pero sindicatos. El jefe de los sindicatos dice: ¿cómo pueden ustedes renunciar a su libertad por una subvención? Pero el otro decía libertad, pero ¿cómo que libertad? De todas formas, Federico, lo que le preguntabas a Florentino, la respuesta, o sea, hay que tener en cuenta de que en mi opinión, las elecciones alemanas influyen más en la vida de cualquier español que probablemente las elecciones españolas, ¿eh? Es decir, tal y como está ahora mismo la situación, no digo que seamos una colonia ni nada parecido, digo sencillamente que todos las grandes estrategias de política económica, etcétera, pasan mucho más por el criterio de Merkel. Sí, pero hace tiempo, ¿eh? Ya, pero es muy importante, era muy importante tener en cuenta que frente a todas las voces que estaban diciendo hay que cambiar de política económica, tenemos que favorecer el crecimiento, no podemos ahogar con políticas tan duras lo que es los brotes verdes, etcétera, Merkel ha mantenido un criterio absolutamente inflexible en contra de todo el mundo, y ese criterio al final va a suponer, de hecho, en Europa un reforzamiento de su liderazgo incuestionable. En este momento la única líder europea que hay en el panorama, la única, es Merkel, y después Merkel y a cierta distancia Merkel. Bueno, hay que decir una cosa. Antes hablaba Florentino de que Francia se ha ido convirtiendo en irrelevante, pero es que cuando Francia tenía Sarkozy, Francia era Francia. O sea, Hollande representa un país que al lado de Alemania se queda pequeño, pero sobre todo con una política errática, disparatada, absolutamente contraria a la alemana, y que se ha quedado trasconejado, como dicen en mi pueblo. España, que es menos que Francia, aunque Zapatero no lo entendió, pero un momento en que estaba a la cabeza, y además mediante una extraña coalición que hizo con Polonia, con Gran Bretaña, etcétera, porque Aznar sí tenía clara la política española y europea, y tenía razón, y la prueba era la economía española, burbujas aparte. Es decir, la economía española tenía claro también que su acercamiento esencial, y en esto sí hay diferencias en parte con Alemania, con esta Alemania, era Estados Unidos e Inglaterra. Es decir, que a España lo que le convenía y le conviene es tener nuestro aliado en el Atlántico, porque Alemania tiene demasiados intereses propios en el centro de Europa y en la Europa del Este, y ahí España no pinta nada. Entonces, para pintar algo tenemos que juntarnos con alguien que pinta. Pero esa época en que Berlusconi nunca fue nada, a pesar de que Italia tiene 20 millones más de habitantes que España, y diga lo que diga Zapatero, más Producto Interior Bruto, más lo sumergido y robado, que en eso no voy a entrar. Pero Berlusconi políticamente no era nada, y Aznar sí lo era. Y España lo fue. Y Francia lo fue. A otro nivel de Alemania, sobre todo después de la unificación, pero lo fue. El problema es que los líderes ahora en Europa, es que Cameron es de tercer nivel al lado de Blair, no digamos de Thatcher. Es que en España Mariano, ahora hablaremos de Mariano, yo no sé si está, no está, o se ha ido, no lo sé. Es que en Italia... Él tampoco. En Italia lo de Berlusconi ya, el otro día lo vi. ¿Te has visto que parece Corea del Norte? O sea, ahora tiene un color que ya no es naranja como antes, sino un amarillento, y se ha estirado algo más, parece Kim Jong-un. O sea, una cosa grotesca. Nadie se puede tomar en serio la política italiana, tal y como está, y con Berlusconi en la práctica como el único elemento serio en política. En Hollande en Francia, el Montilla francés. O sea, es que no hay ningún país de los grandes, ninguno, ni de los medianos siquiera, que pueda hacerle sombra. Pero esto es la política económica. En la política, cada país luego tiene sus problemas, algunos gordísimos, y sobre todo España. Hoy hay un artículo interesante de José María Marco, de nuestro compañero, en La Razón, sobre que España puede, ante esto que estás comentando, el vacío de la
gris naval imperante en Europa, que España puede Me encanta convertirse. lo de gris naval. Sí, porque es un tono así que no Hay un destaca toque nada. gris máquina, le decían en Teruel. Pudo. Que Yo puede convertirse en socio preferente, teniendo en cuenta que hace un año se llevaba muy mal Rajoy podría haberlo sido si hace un año Rajoy hubiera cambiado de estrategia y hubiera buscado la ese es el- conexión con Merkel, pero Rajoy no ha tenido esa voluntad de hacerlo, ni esa visión, ni ha querido hipotecar su política a lo que probablemente hubiera avalado a Alemania y nos hubiera ayudado mucho más. Pero sobre una política de sangre y fuego que este hombre, que Rajoy no ha querido patrocinar. Pero hombre, es que claro, cuando Alemania dice que tienes que poner las cuentas en orden, claro, si tú estás haciendo la política de Izquierda Unida en materia de impuestos, no cumples con la deuda, no cumples con el déficit, estás endeudado a España más de lo que ha estado endeudado nunca, ¿cómo te va a apoyar a Alemania? Es que con esa política es imposible. Aznar se podía llevar bien con Alemania. La que estaba en el poder o en la oposición depende, porque, hombre, es que España pasó de que el sector público fuera el 48% al 39%. O sea, es que eso es un cambio en una sociedad y en una economía. ¿Cómo no iban a estar de acuerdo? Pero ahora, con España, con Montoro. A Montoro en Alemania no es que lo hagan extraparlamentario, es que lo procesan. Bueno, pero, perdón, es que no quiero que se me vaya la cosa. Si quieres hacemos la pausa y luego entramos en lo de la rueda de prensa Vale. y la operación del rey. Porque eso sí que exige verlo con calma. A mí, lo de la rueda de prensa del viernes me ha parecido uno de los actos más escandalosos, más anticonstitucionales, más antiparlamentarios y más idiotas que he visto en mi vida. Ya te he oído, sí. Y luego Pero yo ya... creía que te ibas a ir calmando con el tiempo. No. Vamos a la tarifa cero de MásMóvil. ¿Tú qué quieres? si ¿Que os vaya yo parece. a tarifa cero? Sí. Eso está bien en Es MásMóvil, una oportunidad pero no única, para desde luego. mí. ¿Tú qué Ya. quieres? ¿Que aplauda Espotorno? No. El día que lo haga tienes que llamar al médico. No Y, sé si- Enrique, no de sé la si- Morena, por favor, Federico está muy mal. No sé si hoy nos atenderían en muchos hospitales. Tendremos que Perdona, esperar 2 o 3. Perdona, la mayor parte de los médicos que son médicos y de las enfermeras que son enfermeras están horrorizadas ante el gangsterismo que vimos en La Paz. O sea, cualquier médico que ha hecho el juramento hipocrático, lo que vimos los 100 energúmenos de bata blanca diciendo a Cifuentes que se estaba muriendo, que se fuera a otro hospital. Ah, no, pero eso ahí había le poco- repugna. había poco médico Le ahí en repugna. eso, ¿eh? Cuando dicen Rubalcaba y Lara que vaya al rey a operarse, ¿para qué? ¿Para matarlo? ¿Para echarlo como a Cifuentes? ¿Pero cómo va a ser a un hospital público? Lo mejor que puede pasar con un hospital público es que lo privaticen. Más que nada porque la gestión será mejor, los médicos conservarán su empleo y no tendremos esos espectáculos que no han echado a esos 100 tíos de la bata blanca que decían que fuera del hospital y estaba muriéndose en la UCI. O sea, ¿cómo vas a...? ¿Tú para qué crees que quería Lara en la sanidad pública al rey? ¿Para curarlo o para matarlo? pues no lo sé, no se lo he preguntado, pero de todas maneras, No. ¿Tú qué crees? He dicho. pues es que en este momento yo creo que si se muriera el rey, Lara perdería una de sus verdaderas razones de ser. Es como que ¿qué sería de tu madrugada más tumultuosa si el rey abdicara? ¿Contra quién nos íbamos a meter, Federico? ¿Tú crees que el cuñado de Artur Mas no es suficiente? Ni Margallo, creo ni que para Montoro, ti- ni creo- los seres de Andalucía, creo que para ni ti no es la suficiente. corrupción generalizada, Creo ni que el para Poder ti no. Hay que Judicial conservar a la- convertido en hay que- escabel de... Hay que No, no conservar me a su provoques, majestad Luis. una temporadita más para que tú vayas haciendo musculatura. Si no, No me provoques, Luis, que yo estoy como Isco, solo necesito más minutos. O sea, Tarifa cero, 0 céntimos minuto y navegación por internet al mejor precio por solo 9 euros al mes, 1 giga de navegación. ¿Qué es insuficiente? Pues 2 gigas de navegación. En MásMóvil es posible llamando al 1473 o entrando en másmóvil.es. bueno, vamos a hacer una pausa muy breve y volvemos con el tiempo, con la bolsa, la noticia de interés cultural, de interés general de la 11 y la rueda de prensa, esta operación que empieza mañana y que vaya usted a saber cuándo acabará, porque en principio es la primera de 2 o más que van a tener lugar acerca de no se sabe muy bien qué. pues sí se sabe perfectamente qué. ¿Así? Pues Hombre. dímelo, por favor. Pues mira, la primera consiste en quitarle la prótesis y ponerle una de cemento absolutamente impregnada de antibiótico para reducir la inflamación. Perdona que te corrija, Luis, pero yo, si no me engañó el gurú Cabanela, la primera es saber
dónde está la infección, a dónde ha llegado, y a partir de ahí verán lo de la prótesis. Antes de la prótesis, primero, tienen que intervenir para ver qué infección es esta, que desde hace 6 meses se ha escapado a los médicos, a pesar de que no podía tal. Y si es una infección, ¿de qué infección se trata? Es una infección... ¿Cómo va a ser con la cadera para ponerla si no sabes lo que hay ahí? No la cadera, sino una prótesis provisional antes de la cadera. No, es que como te has querido pasar de listo, yo tenía que entrar al tobillo, es que Luis. tu argumento no contradice para nada lo mío. Es una infección. ¿Tú crees que es una infección? No, yo creo no. Ellos dijeron con toda... bueno, también dijeron que eso de abdicar es una cosa personalísima. Pero no vamos y es mentira. Pero hombre, no vamos a mezclar la infección con la abdicación. Pero no nos han dicho hace 2 semanas que estaba perfectamente y que iba a ir a la Cumbre de las Américas. ¿Y? Pues que te mintieron. Pues mejor que no vaya a la Cumbre de las Américas tal y como está. No, pero si eso ya lo dije yo. Igual que hace 6 años dije que debería abdicar por otras razones, más serias y más políticas. Pero, ¿tú sabes cómo está el rey? Porque yo no lo sé. Pues creo que el rey tampoco. Pues está no jodido, me refiero a su estado de ánimo, que sea lamentable. Según dice Rubalcaba, dice un trasfondo de tristeza. Hombre, yo enfrente a Rubalcaba estaría al borde del suicidio. Pero la cuestión de fondo, si ni él sabe lo que le pasa. Ni él ni nadie. Ahora, cuando lo abran mañana, veremos qué es lo que tiene. Yo creo que no, pero vamos, si quieres que... Como que no, se lo dijeron los médicos. Bueno, Federico... Bueno, vamos a ver, si quieres te hago una versión navideña. Mañana, el sabio doctor Cabanela, asistido por el siempre certero Villamor, que total solo habrá operado 3 veces en año y cuarto, van a abrir al rey y van a encontrar que la infección del rey es una cosa normal, que se produce en el 1% de los pacientes. En el 2% de los casos, incluso en el primer mundo. Sí. Cabanela, Dixit, si lo vengo empolladísimo. He repasado yo toda la rueda de prensa sabiendo que tú ibas a coger hoy esa... Perdona, pues no te has leído mi columna del Mundo, que además escribí el viernes porque no me hacía falta más. O sea, Cabanela dijo un 2% para taparle la cosa a Villamor. Porque es un fracaso monumental que un médico por 3ª o 4ª vez tenga que operarle la cadera. En eso estoy de acuerdo. Fracaso total. En eso estamos de acuerdo. Del médico y del enfermo. No, del enfermo no lo sabemos. Sí, porque no hace la rehabilitación. Bueno, si tú quieres reñirle al rey por no hacer la rehabilitación antes incluso de que lo operen, por mí, yo lo que quiero si es quieres que lo abdique, reñimos. O sea... De todas maneras, yo te diré que he venido muy meditabundo diciendo, seguro que tras esta argumentación tan clara de Federico, hay algo que a mí se me escapa y no lo encuentro. O sea, ¿qué es lo que no encuentras? Pues no encuentro la razón por la cual estás tan exacerbadamente... No, porque yo creía que esto era una monarquía parlamentaria. Veo que a ti eso no te importa. A mí, pero claro, a mí sí. Claro que me importa. A mí sí. Y esto de que el rey abdica, que es una decisión personalísima, de que la inhabilitación depende del jefe del Estado. Vamos a ver, aquí las Cortes deciden por ley quién es rey, con quién se casa, con quién no se casa, si es hábil, si es inhábil, si deja el cargo, si no deja el cargo. El rey obedece al Parlamento, punto. Debería obedecer al Parlamento. Y el viernes fue un espectáculo de sultanismo marroquí que debería ofenderte como español. Pues no, primero, porque creo que la abdicación es una decisión personal. Creo que la inhabilitación personal. La abdicación, naturalmente, la abdicación es una decisión que tiene que tomar el único que puede abdicar, que es el rey. Otra cosa es la inhabilitación, que efectivamente tiene que ser suscitada por las Cortes Generales. La han suscitado las Cortes Generales, pero ¿qué pasa? ¿Que están secuestradas las Cortes Generales? Sí. Pues entonces métete con las Cortes Generales, no con el rey. No, te estás metiendo con el rey, no con las Cortes Generales. Es que no atiendes. Tú ya eres como el niño que mira el dedo en vez de la luna, que es lo que estoy señalando. No hago otra cosa lo que estoy señalando, Luis, yo también te escucho por la noche y tiene más mérito. Gran programa, por cierto. Estás haciendo un programa extraordinario. El tuyo tampoco está mal. No, de vez en cuando argumentalmente... La realidad nos ayuda, pero sencilla. A mí lo que me molesta es que haya gente que desde la Casa Real se arrogue una superioridad sobre las Cortes que no tiene. Eso de que la abdicación es un hecho personal... Mira, no me hagas recordar... Entonces, si no es personal, ¿cómo no es personal? La abdicación. Abdicación. La abdicación del jefe del Estado es un hecho es como político la dimisión. Institucional. La abdicación ¿Qué no? Es en la monarquía lo mismo que la dimisión es a un cargo público. Uno dimite, Luis, porque le da la gana, si no es cesado. Quedado en la monarquía absoluta y aún entonces abdicaban. En la monarquía parlamentaria, cuando se dice el rey está inhábil
Pues Eso inmediatamente es, el rey abdica. ¿Qué ha pasado en Holanda? La reina Beatriz se dio un trompazo esta semana y la operan hoy porque se ha roto el pómulo. ¿De verdad ¿Y qué ha quieres que- pasado? Yo Nada. estoy dispuesto a entrar en el fondo de la cuestión. No, ¿Sabes pero por qué? después de la publicidad, ¿vale? Ah, bueno, es verdad, sí. Sí. Venga, Luis, anda. Sí, Que sí. luego encima dices, no cumplimos la publicidad, ¿eh? Vale, de acuerdo. Primero Pero lo hago- sabotaje, lo es hago como por- Rubalcaba. Primero me sabotea y luego me denuncia. Lo hago por Maite y por Mariana, por ti. Vale. Es la mañana de Federico. Bueno, ¿cómo está el tiempo caluroso? No solamente porque Luis provoca siempre un cierto sofoco donde está, no, es que esta semana hasta el viernes va a ser una semana de calor. Hay algunas nubes, pero ni siquiera lluvias, nada. Y va a ser un día en el que las temperaturas se van a mantener, pero más bien al alza. En Madrid tenemos 21 grados, camino de 30, si no más. La máxima está en Cáceres con 33 y también en Huelva, más húmedo. Y la mínima 8 grados en Burgos y Soria. Hasta aquí el tiempo con Repsol. Hola, soy Alain Domenech, alumno de la escuela Monlau Repsol de competición. Me gustaría contarte que muchos jóvenes como yo podemos cumplir nuestro sueño de ser mecánicos de alta competición gracias al programa de becas de Repsol para jóvenes mecánicos. En Repsol pensamos que formar y dar una oportunidad a los jóvenes de nuestro país es la mejor manera de construir el futuro. Infórmate del programa de becas en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro. Quiero ahorrar algo de dinero para cuando Luis sea jefe de la casa del rey. Ahora príncipe. No ¿Qué- creas. ¿Qué hago? Bueno, pues, No tengo mucho, pero algo todavía he salvado de Montoro. pues con eso que has salvado, Federico, lo que tienes que hacer es asesorarte con los mejores, llamar a Profim al 91 521 11 25. Recuerda que es la primera empresa española en ofrecer un servicio de asesoramiento financiero totalmente independiente y que están especializados en eso, en preguntarte, Federico, ¿qué quieres? ¿Cómo quieres ahorrar? ¿Cuánto quieres rentabilizar tus ahorros? Todo lo posible para que Montoro no toque ni un maravedí del ganado con mi esfuerzo. ¿Sabes, Luis, que cuando tú atiende a las 10 de la noche, cuando llevas 2 horas trabajando, todavía estás trabajando para Montoro? Solo en la media hora de después empezarás a trabajar para ti y los tuyos. No, para mí no, será O sea, para los yo míos. me levanto a las 5. Entonces, ahora empiezo a trabajar para mí. Hasta ahora he estado trabajando para esa cosa cacofónica. Y por eso te dejas los mejores argumentos para el final, eres un avaricioso. Bueno, vamos a la bolsa, ¿no? Sí, eso es. Profim, empresa de asesoramiento financiero independiente, les ofrece la apertura de la bolsa. Bueno, decían los expertos que hoy era Merkel el punto de atención, pero bueno, ni Asia se ha revolucionado, ni se ha caído, ni ha subido por la victoria de Merkel, y en Europa pasa 3/4 de lo mismo. En este momento, apertura prácticamente plana, algunas décimas en positivo, unas décimas en negativo. En este momento se deja el IBEX 35 un 0,19%, está en 9.154 puntos, y en la prima de riesgo lo mismo, 234 puntos básicos de diferencial con el bono alemán para la prima de riesgo española, que está en un bono del 4,29%. Seguimos por debajo de Italia. Parece que es el indicador que mira ahora todo el mundo. Si estamos por encima o Sí, por debajo porque de no Italia. hay algo peor. Dentro de poco miraremos a Portugal. Sí, pero no olvidemos que estamos 234 puntos por encima de Alemania, que es la referencia, claro. Sí. Y pensar que una vez estuvimos a la par, Sí. incluso durante unas semanas Más. estuvimos mejor. Qué tiempos. Hasta aquí la bolsa. Demasiadas opiniones sobre dónde invertir sus ahorros. No sabe de quién fiarse, ni de las intenciones que esconden tras sus consejos. Tanta inquietud es normal. Muy pocos son libres de decir lo que piensan a la hora de asesorar cómo invertir. En Profim disfrutamos de esa libertad de expresión desde hace casi 20 años, porque somos independientes, porque somos muy libres de decir lo que pensamos. Asesoramos a nuestros clientes por y para sus intereses. Profim, libertad para su patrimonio. Profim, empresa de asesoramiento financiero independiente inscrita en la CNMV. Bueno, noticia de interés general de la ONCE. Esta música me suena.
Michael Jackson. Así es, Federico, porque las teorías conspiratorias sobre su muerte ya van más allá de la mera especulación y hoy se ha filtrado una llamada telefónica grabada del propio Michael Jackson antes de morir que está circulando por todas las redes sociales. En ella habla con un hombre llamado Dieter, del que no ha trascendido los datos. Brandau. Por edad no puede ser Brandau, lo aclaro. Si quieren desestabilizar el radio van por muy mal camino. Dieter estaba en el kindergarten, gateaba, pero no hacía el moonwalk. No. Además va a quedar claro que no es Dieter porque este es el sonido. Bueno, le pregunta, ¿qué pasa, Michael? Y le dice Michael Jackson, ¿se quieren librar de mí? ¿No me quieren más por aquí? Le pregunta, ¿quién? Y le dice, un grupo de personas que están más arriba del gobierno. Hay quien piensa que esta grabación es falsa por la mala calidad que tiene, pero hay expertos que determinan que a pesar de esa calidad sí que se trata de Michael Jackson. Vamos a salir de dudas en muy pocas horas porque quien ha filtrado este vídeo ha sido un exagente de defensa que amenaza con hacer públicos más documentos hoy mismo si las autoridades estadounidenses no se pronuncian al respecto. ¿Por qué hemos llegado a la luna? ¿Vivirá Elvis? ¿Pero tienes alguna duda de que Elvis vive? Hombre, por favor, si vive hasta la movida de los 80 no va a vivir Elvis. Pero no sé cómo. Pero... Hombre, yo cuando vivía en América un año, me decía una vecina que es que... Dice, pero si es que yo lo veo. A Elvis. Te toca ante ese argumento que vas a decir. Dice, no, pero si no es una opinión y tal, si a mí no me gusta, pero yo es que lo veo. Yo por la ventana lo veo y digo, pues entonces ya no vamos a reñir. Bueno, si lo ha visto, pues perfecto. Pues a ver si graba algo, ¿no? O sea, no sé. Es verdad. Pero es que crecen. Es que una de las cosas nefastas que está aportando Internet a la humanidad es que cualquier idiotez vale lo mismo que la cosa más sensata. Le da lo mismo Cicerón que el último cretino paranoico. Entonces, las cosas más tremendas. ¿Quién mató a Carrero Blanco? Lo último que he leído. Los marcianos. Los marcianos. Los marcianos. Marcianos, hay un grupo marciano que estaba muy empeñado en acabar con España, a favor de una masonería vagamente jupiterina. Una cosa rara. Entonces, ¿por qué no está claro lo del atentado de Carrero Blanco? Estaba bastante claro, sí. Bueno, claro y turbio. ¿Por qué los tarras hacían lo que hicieron? Hombre, pues porque el tío iba casi sin escolta todos los días por el mismo sitio a misa, cosa que no sucedía en ningún país. Bueno, es seguro. Eran marcianos. Esto... una cosa tremenda. Bueno, pues esto de Michael Jackson tiene una ya es lo que faltaba, ¿verdad? Hablarán de ello en la rueda de prensa hoy en la convocatoria de Felipe González. Le está presentando Cebrián, ¿sabes? En el Ritz. A lo mejor se pronuncian al respecto. Encuentros en la tercera o cuarta fase. Bueno, mira que comprar una finca que se llama El Penitenciario. Allí está Ketty Garat. Si hay alguna novedad en ese acto, por supuesto que nos va a llamar. En @lamanana de FJL los oyentes están opinando, Federico, sobre lo que comentabais de los sindicatos en Alemania. Alberto dice, aquí en España es mejor vivir de la subvención. Y sobre la operación del Rey, críticas a la elección de la clínica, si es pública, si es privada. El debate está también en Twitter. Dice uno de nuestros oyentes que estamos hartos de esperar en la lista de espera, que las operaciones y las operaciones reales nos las pasan día y noche, como los partos, dice uno. Pero vamos de a ver, oyentes. si tiene, pues mejor que no esté en la lista de espera, ¿no? Que vaya a una privada. Por eso lo han hecho. Yo no acabo de entender al género humano. No, pero yo creo que ese es el sentido del Twitter, ¿no? Así lo he entendido yo. Pero vamos a ver, pero si precisamente donde menos listas de espera hay es en las que están privatizadas en la gestión. O sea, ¿por qué no piden que se privatice la gestión de toda la sanidad en España? Porque hay cirujanos que quieren operar por la mañana en la pública y por la tarde en la privada. Acabáramos. Y hay sindicalistas que lo que quieren es echar a Cifuentes al arroyo, a ver si se muere. Que, por cierto, creo que está muy recuperada y al día menos pensado coge otra vez el ciclomotor. Espero que esta vez sea un coche una cierta protección. Y eso. Pero vamos, es que a mí no se me va de la cabeza lo de 100 tíos con bata blanca contra la que estaba a punto de morirse. Que yo no he visto una cosa igual. O sea, vamos... Yo creí que el periodismo y la política estaban en decadencia, anda que la medicina. Hacemos una pausa sí. Y entramos ya en la otra cuestión, porque aparte de las opiniones disolventes de Luis, yo quiero oír las vuestras.
Bueno, vamos a ver, Florentino, apelo a ti como persona sensata. Vamos a ver. No empieces ya a preconstituir el alegato de Florentino con elogios y con... No, pues si más que te elogio a ti no me sirve de nada, pero es verdad que te elogio con motivo y aparte de tus opiniones. Que además aquí lo que vienes es a, no sé... No, porque de verdad, Fede, pero háztelo... Luis. Que no, hombre, que no, que en este momento es el mal menor, hazme caso. Pero si va a ser el mal menor un rey que no sabe ni dónde está, que quería irse 6 meses a Estados Unidos, que lo ha sujetado el gobierno. Bueno, le has preguntado a Florentino. Gracias, Luis. Florentino, por favor. ¿Sobre cuál de los varios aspectos que habéis tocado? Porque... sobre primero lo que se planteó en la rueda de prensa, que incluye 2 doctrinas sobre la abdicación y la inhabilitación de funciones, y también sobre si es lógico que estemos 6 meses sin alguien que represente la jefatura del Estado. Ya, bueno, en primer lugar, yo me imagino, pero no tengo evidentemente toda la información, que el jefe de la casa ha pasado unos días inolvidables y horribles. La cara que tenía... Evidentemente no es ni mucho menos la persona más incompetente de ese entorno. Spotorno es un señor con muchísima experiencia que trata de... digamos, apaciguar las aguas en un momento de mucha tensión entre distintos actores y con un presidente de gobierno que tiende a no asumir sus competencias. O sea, si en algo se caracteriza a este gobierno en estos temas que son muy delicados, es que no está. O sea, uno se imagina a Churchill en los días de la abdicación del rey británico y, bueno, cómo estaba Churchill, que no era presidente de gobierno. Más cerca, cuando muere Lady Di, Tony Blair, toma él las decisiones, corrige las decisiones de la reina, que eran disparatadas, hace que la reina, pues con ceniza, vaya al funeral de Lady Di, etcétera, y es Blair el que hace, como es lógico en una monarquía constitucional, asume la responsabilidad. Entonces yo de entrada no sería muy crítico con Spotorno porque creo que no lo tenía nada fácil. Creo que tocó temas que no debía tocar. El jefe de la casa no tiene que meterse en determinados temas. Por otro lado, como muchas veces nos ocurre, mezclamos los planos jurídico y político. Es decir, la abdicación en derecho constitucional es un tema privativo del rey, en política es un acto... De hecho, nosotros en castellano jugamos con los verbos transitivos e intransitivos. Dimites o te dimiten, abdicas o te abdican. Te han cesado, dicen, cuando cesar era intransitivo. Ahora ya, desde que Cebrián está en la academia y vale todo, ya cesar es lo mismo transitivo que intransitivo. Exactamente. Pero antes era el bonito verbo destituir, que eso era... Exactamente. Entonces yo creo que ahí Spotorno, quizá porque quiso ser muy gentil con los medios de comunicación, quiso tranquilizar y crear un ambiente positivo. Él preparó las preguntas. En ese caso se metió en un jardín peligroso. No le corresponde. No te metas en esos líos. Pero entonces, ¿para qué fue la rueda de prensa? Esa es una incógnita. Una rueda de prensa el viernes, 4 horas después de que se emitiera un comunicado desde Zarzuela anunciando que el rey iba a ser operado nuevamente, 48 horas después de que desde Zarzuela los portavoces de comunicación lo negaran todo ostensiva y apasionada y vehementemente, hacen una rueda de prensa para decir, 70 y tantos periodistas, para decir que el rey no abdica. ¿Por qué no nos dicen ni cuándo lo operan, ni dónde lo operan? Nos presentan, ni por qué lo operan. Ni por qué lo operan. Nos presentan al gran doctor traído de la clínica donde iban a llevar al rey, la clínica Mayo, en Estados Unidos, y el que la verdad es que tenía una soltura de expresividad fantástica, el gallego, lo hace muy bien. Ahora, se opera igual que habla, es un maestro. El inglés gallego dice que conserva su acento gallego, Mike. Y de vez en cuando se escapaban unas R's de Rochester, que era una cosa tremenda. Pero vamos a ver, estaba ahí para salvar la cara de Villamor, bueno, pero Villamor, que ha quedado como cagancho en Almagro. No tenía que haber estado ahí. Pues no, igual señor. Que va a asistir mañana a la intervención quirúrgica, no va lavado, como dicen en la jerga médica, porque no va a meter mano en la historia, porque parece hoy ha trascendido que viene un compañero, colega de Cabanela. Sí, que actúa en Toronto, por lo visto. Bueno, qué maravilla. Pues pero en cualquier caso, la rueda de prensa, la primera vez en la historia que se hace en la Zarzuela una rueda de prensa con tal despliegue, al final fue, ¿para qué? ¿Para decir que el rey no abdica? ¿Para eso hacer una rueda de prensa? Para decir que al rey no le abdica nadie. Bueno, también, eso es lo que yo entendí, porque luego la inhabilitación que corresponde a las Cortes, y al principio lo admite Spotorno, pero luego lo niega en la misma frase.
Dice, como el rey ha dicho que está hábil, pues ya no Es hay que en inhabilitación. Zarzuela nunca se ha hablado del término abdicar. A mí también me sonó eso, me chirrió por todas partes. La pregunta fue de Radio Nacional. La pregunta fue, el primer turno de pregunta fue para Lucía Cheste, de Radio Nacional de España, que es, y la segunda para Televisión Española, para Lianes. Oficial, oficioso y absolutamente preparado. Pero es un diseño preparado que tiene una cierta lógica que nos podrá gustar o no. El sentido de la rueda de prensa era decir dos cosas. Uno, lo van a operar de la cadera. O sea, porque eso ya estaba en la nota de prensa. Bueno, antes. ya, pero por la mañana... Eso ya lo sabía. Perdona, por la mañana, pregúntale a la gente que tienes aquí por la mañana qué cantidad de rumores se habían disparado a propósito de la comparecencia. Primero lo di yo. Si era el divorcio de los príncipes, si era el tumor del pulmón, estaba si claro era que era el rey, porque no había más que verlo. Es que el rey esta semana se había caído hace 8 días en un grupo de oficiales que se cayó él solo, y luego además en la apertura del año judicial tuvo una de esas lagunas terribles en que después de media hora de oír a Torres Dulce, brillante discurso, por cierto, contra Gallardón allí presente, le volvió a dar la palabra. Yo pensé que aprovecharía tu amigo para detener a Gallardón. Pues probablemente porque tenía tantos analgésicos encima que estaba el hombre medio pues porque borracho. No está para lo que tiene que estar. De acuerdo, pero si yo no, esa es otra discusión. Habéis planteado la pregunta retórica, ¿para qué se monta esa rueda de prensa en Zarzuela? Para dos cosas, para decirlo. Lo van a operar de la cadera. Todos los rumores que quieran ustedes decir no son ciertos. Lo van a operar de la cadera. Lo van a operar. Lo van a operar en los próximos días en Madrid. Eso ya estaba en la y además que sepan ustedes que no va a abdicar. Esa es la cuestión. Pero perdona, no es para decir lo van a operar porque ya lo habían dicho. Incluso lo de la cadera, aunque vete tú a saber de qué lo tienen que operar, porque no lo han abierto, lo abren mañana. Y vamos a ver lo que encuentran, porque han estado 6 meses sin enterarse. Pero desde noviembre. La rueda de prensa comienza con preguntas 2 preparadas sobre la abdicación. O sea, la rueda de prensa se da para negar la abdicación. ¿Por qué? Por las briznas de información, como tú dices, que tenemos, es porque el rey se había enfrentado con el gobierno y con su hijo porque estaba empeñado en que lo operasen en Estados Unidos, en la Clínica Mayo, quitarse presión, y porque no sabe lo que tiene y porque está deprimido, según Rubalcaba, entristecido. Y ante eso sale la Zarzuela a decir: no hay abdicación, no hay inhabilitación, pero si eso no le corresponde a usted, eso depende de las Cortes. Pero si es que además sale precisamente porque el gobierno le ha negado el irse a operarse a la Clínica Mayo en Rochester. Es que le ha dicho que no, y se tiene que operar en Madrid. Eso es una imposición muy acertada, debo decir, del gobierno. Dice, pero ¿cómo vamos a estar aquí 2 meses o 4 o 6 sin nadie, ni en la Cumbre Iberoamericana, en el 12 de octubre? Y entonces la rueda de prensa fue un acto de reafirmación juancarlista, que no monárquico, que no institucional, lamentable. Pero es lo mismo. La reafirmación juancarlista en este momento, rebus y stantibus, es lo mismo que la reafirmación monárquica. No, señor. Sí, señor. Los que están defendiendo... Bueno, yo no soy nada monárquico. Que para eso no... ¿Cómo va a ser lo mismo un rey que la monarquía? No, te digo en este momento. He dicho rebus y stantibus. Sí, señor. Ni en este ni en ninguno. La hay quien piensa... Hay quien piensa que en este momento defender la monarquía, la única defensa práctica es mantener a Juan Carlos durante una temporada. Esa es la porque tesis en este de Esquerra Republicana, porque le va muy bien. Bueno, yo te digo, no solo de Esquerra Republicana, y ya lo hemos hablado en este programa, hay mucha gente que está en esa tesis, y eso es información, no es opinión. Es decir, hay mucha gente que dice, si ahora mismo hacemos que el rey soporte el peso de la monarquía con toda la concupiscencia en derredor, pues al príncipe le ponemos un peso que probablemente le va a sepultar. Hombre, y entonces no es un problema de que sepulte al príncipe, sino que acaba con la monarquía. Por lo tanto, la monarquía... con la monarquía. Pues pero vamos a ver, Federico, te estoy diciendo cómo son las cosas. Te voy a decir una cosa. Y por lo tanto, en el régimen de corrupción que rige en España, cuya varilla de abanico, cuya clave del arco, cuyo clavito es su majestad, están preocupados porque este tinglao se está viniendo abajo. Exacto. y el que debería dar la cara por todos no tiene ya ni cara que dar porque es que no sabe ni dónde está. Sí. Entonces hay una enorme preocupación. Dice, a ver si viene el príncipe, y aunque es así como Soso y Grecia,
lo mismo hace algo. Pues hay unos cabezas de huevo donde están empresarios, políticos, Sí, hombre, periodistas, los que están etcétera, en el mismo que han llegado a un veredicto. Sí, y ese veredicto, que puede ser equivocado, es que para defender la monarquía tenemos que aguantar esta situación todavía una temporadita. No, Luis, para defender el statu quo, pero quieren defender a Juan Carlos en el trono, que es muy distinto que la monarquía. Para defender la monarquía en España, lo lógico sería proceder a una sucesión. Lo lógico hubiera sido hace años. Pero el problema es que en este régimen de corrupción, con los dos partidos corrompidos, con Cataluña en secesión, el País Vasco esperando, hay gente que dice que dure estos 6 meses más. Me da lo mismo que sean banqueros, periodistas, que políticos. Y hay gente que dice, y en esa situación que tú muy bien has descrito, pones a esto y la riada se lo lleva por delante. Y en cambio, el dique es esta presa que mañana operan en la Quirón. Ese es el dique ante la destrucción de España. Ofrece más resistencia para estas personas. Dime algo que haya dicho el rey en público contra el separatismo catalán en los últimos 5 años. No, pero sí, esa no es la que manera. Ha sido el principal cómplice de Zapatero en el estatuto, y con Mariano pasó al marianismo, es decir, a callar. Nos hemos enterado hace poco que en privado le echó una bronca al presidente de la Diputación de Cataluña. Bueno, pero vamos a ver, Federico. Ahora, si hablamos ya de esa otra cuestión que vas... Pero es la fundamental. Bueno, pero entonces es que la figura de un rey en una democracia parlamentaria no es precisamente la de estar diciendo unilateralmente lo que le da la gana. Por eso se pueden cambiar los reyes y no pasa nada. Por eso abdicar no es un delito ni una muerte. Si nadie dice que sea un delito, lo que pasa es que abdicar es una decisión que tendrá que tomar él que le tendrán que hacer tomar. Pero la apariencia siempre será la que Espotorno dijo. Porque ¿qué dijo Espotorno? Lo único que dice la Constitución. No, señor. No, sí, señor. Sí, no, señor. Espotorno dijo 2 cosas. Primero, lo de abdicar no venía a cuento. Además, ¿quién es Espotorno para saber lo que está pasando? Sí. ¿Qué sabe Espotorno? Espotorno dijo lo que... ¿Qué sabe Espotorno? ¿De cuáles son las presiones reales del rey? ¿De cuál es el estado mental del rey? ¿De cuáles son las presiones económicas? ¿Los tinglados familiares? ¿Los líos? Es el jefe de la casa del rey, algo sabrá de todo eso. ¿Qué crees? ¿Que te cuenta la verdad? Bueno, yo no sé si te cuenta la verdad. Hace 15 días nos dijo que estaba perfectamente y que se iba a Panamá. No, pero la cuestión de fondo es que Espotorno dijo que al rey lo inhabilitan las Cortes y luego que al rey no hay que inhabilitarlo. Al rey ambas cosas son compatibles. Perdona, vamos a ver. Lo que no decide es el rey si las Cortes lo pueden inhabilitar. Por supuesto que no. Las Cortes... Y Espotorno no dijo que decidiera el rey. Dijo las dos cosas, y podemos escuchar a Espotorno. Porque tú estás haciendo una tortilla francesa con la abdicación y con la inhabilitación. Vamos a escuchar a Espotorno para que veas que mi tortilla es siempre de patatas, española. La abdicación es, como se sabe, un acto personalísimo del rey, y sí puedo afirmar que el rey no se ha planteado en ningún momento la abdicación. Respecto a la inhabilitación, ya es una cosa diferente, no es un acto personalísimo del rey, es una constatación por parte de las Cortes Generales, según dice la Constitución. Esa inhabilitación, el rey no está, ya lo acabo de explicar, no está inhabilitado para el ejercicio de sus funciones, con lo cual tampoco ha lugar a plantearse en ningún momento la posible inhabilitación y, por lo tanto, la introducción de la fórmula de la regencia. Ojo, dice el rey no está inhabilitado y, por lo tanto, no procede la inhabilitación, pero si ni siquiera se ha planteado quién es el rey para decidirlo. El último que lo puede decidir es el rey, que sabe el rey cómo está el rey. Pero si ni se entera, hombre, pero si le da la palabra 2 veces a un tío para hacer el mismo discurso. Y esto la semana pasada. Pero no lo ha planteado. Pero si se desploma delante de los militares. Pero no lo ha planteado nadie, Federico. Perdona, nadie ha planteado la inhabilitación. La inhabilitación, lo que hace Espotorno es decirte qué presencia constitucional. Dos cosas contradictorias. Primero que las Cortes deciden y luego que el rey ya ha decidido que las Cortes no deciden. Respecto de la abdicación. Lo que dice señor. Lo que respecto de la inhabilitación. No, lo que dice es el rey no está inhabilitado y llega a esa formulación directa. Bueno, pero eso será verdad o no será verdad, pero si alguien piensa que está inhabilitado, lo que tendrá que hacer es iniciar el proceso de inhabilitación. Perdona, es que nadie ha dicho que esté inhabilitado salvo tú y como tú varios. No, yo no he dicho inhabilitado, yo he dicho que está inhábil. Bueno, pues eso. Lo debe inhabilitar las Cortes, que con esta mayoría absoluta, con Mariano, por supuesto, pero si Mariano está firmando ya la secesión de Cataluña. O sea, que le viene muy bien y el rey cuanto peor esté mejor. Pero es que son los que pueden hacerlo, que no lo han, pero es que son los únicos que pueden hacerlo. Esto no es una dictadura. Se parece, pero no es una dictadura. Y todavía la opinión pública tiene algo que decir.
Y yo, como ciudadano al que masacran a impuestos, tengo derecho a decir, primero, el jefe del Estado no está en condiciones de desempeñar la jefatura del Estado. Sí, y no hay más que verlo. Tienes Y toda si el razón. gobierno no lo quita, es porque, como está esto sujeto todo con una tela de araña, como Cataluña se está rompiendo, como el País Vasco viene detrás, como no se sabe qué va a pasar, y como Mariano ha acreditado una irresponsabilidad y una cobardía casi sobrehumanas, prefiere que esté el rey de tapón, Bien. de parapeto, para no Tienes hacer todo nada. el derecho del mundo a criticar esa situación, pero Pues tú eso. mismo estás dando la solución. Los que podrían iniciar el proceso han decidido políticamente no hacerlo. Bien. Y por lo tanto, Espotorno no tiene nada que decir. Perdona, sí, Espotorno tenía que callarse. ¿Por qué? Espotorno no tiene que decir lo de la Hombre, inhabilitación. Espotorno tendrá que echarle Espotorno una mano metió al la rey. pata hasta el Corvejón y él lo sabe. No estoy, Y él no- lo no- sabe. no estoy tan porque seguro, no yo estoy tan en seguro. eso estoy con Florentino. Tonto no es. O sea, Espotorno no es Alberto Aza, que es lo más parecido a Margallo que ha pasado por la casa del rey. O sea, no, Espotorno sabía lo que decía. Y sabía, y no hay más que ver la cara que decía, eso de no abdicar. ¿Cómo no se va a plantear la abdicación? Pues no pero se se la- abdicó don Juan, hombre. Pero que no se la ha planteado. Abdicó don Juan Pero previo o se la pago ha de su planteado o impuesto. no se la ha planteado. Si no se la ha planteado, porque Pero, no se la ha planteado, ¿qué le va a hacer el pobre Pero Espotorno? ¿cómo no se lo va a Pero plantear? si el rey no se quiere plantear la abdicación, Vamos a Espotorno, ver, ¿qué va a hacer? Pero vamos a ver, Luis, que toda la rueda de prensa es porque no se plantea otra cosa, es para negarlo. Planteárselo, pues claro que se lo plantea. Que se lo La están- prueba es que da una rueda de prensa que no hacía ninguna falta para negar la Que hay abdicación. muchas Luego personas- la inhabilitación, que es la raíz de la abdicación. Porque si tienes a un rey, jefe del Estado, incapaz de cumplir con sus funciones y lo sucede el príncipe, lo lógico es abdicar. Si no ahora, mañana. Y si no, pasado mañana. Y entonces se cierran en banda lo primero para que no se toque nada de lo segundo. Pues claro. Y sigamos todos juntos hundiéndonos en este Y albañal. volvemos al principio, y eso es lo que han decidido que ocurra una serie de personas, como sabemos tú que y yo, me- desde sí, hace mucho tiempo. Muy bien, Ya y está. yo tengo el placer de estar contra ese grupo de Sí, personas señor, que han llevado a sí, España señor, a la sí, situación señor. que estamos. Y me parece Y fenomenal. disfruto haciendo. Me parece, y además se te nota que sí, disfrutas. señor, y además me acuerdo de su madre. Si su madre la conocía. ¿De la madre de quién? De la madre de esta gentuza que está manteniendo un estado de corrupción para no tocar nada, para que sigan los negocios y hacer como que España nos está yendo al guano. Y estamos ya chapoteando en él. Vamos a hacer una pausa, pero dinos por dónde van los oyentes. Pues en el contestador el debate, después de las declaraciones de Rubalcaba y Cayo Lara, gira en torno a si el rey tendría que estar en un hospital público o privado. Algunos, como en Twitter, se quejan de que tienen que soportar listas de espera y el monarca no, pero hay que decir que la mayoría le parece bien que esté en un centro privado y nos van a explicar ellos por qué. Sobre Cataluña hablan de la inseguridad jurídica, porque dicen que muchos están ahora mismo renovando contratos privados y no saben qué hacer si Cataluña finalmente se independizan, si eso va a servir o no para algo. Nos lo cuentan. Es la mañana de Federico. Bueno, pues por lo que opinan los oyentes sobre el rey, el hecho de que esté en una clínica privada, porque hay que decir que la mayoría al final le parece bien, porque dicen que de esa manera ahorra dinero a la sanidad pública, el que se lo puede permitir en otros españoles. Señores de la izquierda, si el rey es rico, que vaya a un establecimiento privado y nos lo ahorre a los españoles. Segundo, lo importante es que nos van a decir que la operación ha salido muy bien. Otra mentira más. Lo más importante es ser coherente con las propias ideas. Al que le guste la sanidad pública, a la pública, y al que le guste la privada, a la privada. Mi opinión es que no tiene cura este enfermo. Y no me refiero al rey, me refiero a España. Parece mentira que los equipos de médicos que tenemos aquí, de traumatología, de corazón, que tenga que venir un señor que no tengo nada en contra de él, pero los está haciendo de menos. Debería imitar a su antecesor Carlos I y dedicarle a su hijo, que parece que está muy bien preparado. Usted es la imagen de España allí en nuestras fronteras. A mí me parece que no se puede decir que nos van a decir van a contar una milonga cuando nos digan que la operación ha salido bien, porque aunque solo sea como hipótesis, cabe la posibilidad de que salga bien. O sea, no tenemos por qué. Incluso voy a darte un gusto, Luis. Cabe la posibilidad de que esta vez nos digan la verdad. Pues también. No, pues claro, pero bueno, vamos Para variar, sí. a abrir mañana la bolsa con la hipótesis de que vamos a irnos a 11.000 puntos.
Bueno, y luego voy a ahora enseguida es que lo anunciaré la normal hipótesis es que lo de estadísticamente Artur Mas no es verdad. dice que viva No, hombre, España no, y que se ha acabado no perseguir fuerces España. el argumento solo por alinear la J de picadillo. No, porque lo estadísticamente más probable es que salga bien. O sea, es que estadísticamente suelen salir bien. Perdona, estadísticamente en este enfermo salen mal. Bueno, pero la prueba es que es la quinta y va a haber 2 más para ver si consiguen enmendar las 4 anteriores. O sea, lo comprobado en este enfermo es que sale mal. Porque no hace rehabilitaciones, porque quiso que lo operara Villamor, porque Villamor legal dijo que en un mes estaba corriendo y saltando. Efectivamente, corrió y se cayó. Por muchas razones. Pero hasta ahora, sobre la salud del rey, jamás hemos tenido una información fidedigna. Jamás. ¿Qué pasa en Barcelona cuando lo operaron del cáncer de pulmón? Nunca supimos nada. Y ahora nos hemos enterado de lo más goloso. Supimos que era un tumor benigno. O sea, eso es lo que nos dijeron. Bueno, pero perdona, yo es que no me creo nada de esto. Eso es lo que dijeron. A cambio no nos dijeron que cuando la reina iba a la habitación se tropezó con Corina, que salía, que es mucho más interesante que un tumor benigno o maligno. Es que eso yo no lo sabía. Ah, no, pues sí que no sigues las declaraciones de Corina en Vanity Fair. Dice, alguna vez me la he tropezado, no solo allí, Pero una yo vez creo que se encontraron en un avión, que eso es más grave. Yo creía que había sido en Zarzuela. Corina se declaró asesora estratégica del Estado español. Y Margallo, el gallo Margallo es que no pierde ocasión de meter la pata y el pico. Dijo que él se había encontrado 2 veces con Corina, no siempre va a darse ahí, Margallo, y que le parecía muy inteligente, pero que no era exactamente eso. ¿Cómo que no es exactamente? Vamos a ver. O sea, ¿esta señora trabaja para el gobierno o no? Si no trabaja para el gobierno, está cobrando comisiones a espaldas del gobierno. Tan sencillo como eso. El Margallo. Pues precisamente los oyentes hablan de Margallo y le recomiendan que alguna vez ponga TV3 para saber exactamente el adoctrinamiento que tienen que sufrir los catalanes en esta comunidad. Soy de Zaragoza. Tengo una embarcación pequeña en la parte de Tarragona. Ahora nos quieren hacer un contrato más económico por 2 años. ¿Qué seguridad legal tengo yo a la hora de firmar nada con los cambios políticos que se supone que va a haber con la independencia? Referente a los gobernantes y ex, cuando juráis o prometéis hacer cumplir la Constitución, ¿qué lo hacéis? ¿De cachondeo? ¿Con la boca pequeña? A ver, que tenemos que levantarnos, que somos españoles y nos están destrozando España. Señor Margallo, que para entender Cataluña vea sus canales de televisión. Las 7 cadenas, 8 contando TV8, que está subvencionada también por la Generalitat, están todo el día haciendo patriotismo, tertulias que nos dejan a España por los suelos y un adoctrinamiento con unos concursos de vocablos y idioma catalán que no conocen ni los más remotos del lugar. Bueno, debo decir que la invasión de Teruel, perpetrada por 2 consejeros de la Generalidad de Cataluña en la localidad de Calaceite, ha tenido lugar este fin de semana. Claro, como en Vinaroz no resistieron... No empecemos, como que no resistieron. Bueno, seré sincero. Le pedimos a la delegada del Gobierno de Valencia que impidiera eso, que es un acto de agresión en todos los sentidos. Y lo prohibió. Y llegó un juececito, pues de estos jueces que dicen en Madrid que no se puede privatizar la sanidad porque no se sabe qué puede pasar. Hombre, lo que debería pasar es echar a ese juez por no atenerse a una ley. Oye, mientras nos estaban invadiendo, estábamos bautizando con el nombre de Plaza de España, una de las plazas de la plaza. Sí, pero no echasteis a Portabella de allí. Hombre, pero... Ni a Luis Llach, humilla mucho que te invada. Luis Llach, que está peor que el rey. Fíjate lo que digo. Ahora, a mí, que en Castellón no hagáis lo que tenéis que hacer, me puede doler. Ahora, que ya nos toque en Teruel, esto es el colmo. O sea, ya esto es el colmo. ¿Y vosotros qué hicisteis? Calaceite. Yo es que no estaba allí. Si estoy yo allí, desde luego, pues que no sé. O sea, esto es el 2 de mayo. ¿Qué dijo el alcalde de Torrejón? Españoles, la patria está en peligro, acudir a salvarla. Hizo un cañón con un tronco de árbol y estalló. Mató a algunos indígenas, pero también a algunos franceses, o sea que... No, pero de verdad, es que el gobierno de España está preparando ya el régimen de financiación a la carta que dictó Mas. O sea, es que ya lo están, dicen que negociando. ¿Cómo negociando? Lo están copiando.
Y entonces, claro, los otros dicen, hombre, ya hemos conseguido el dinero, sigamos. La Cataluña Gran, que decían, Grit Catalonia, el Imperi, ya están ya en Teruel, en Vinaroz, en Baleares, secuestrando a los niños, los maestros catalanistas, secuestrando a los niños contra el gobierno legítimo de Bauzá y contra la libertad de sus padres. O sea, es que lo que está pasando aquí, esto no pasa en ningún lado. En fin, vámonos al siglo XXII, ¿no? Con Telefónica, porque está el XXI que parece el XIX. Pues sí, Federico, y vamos a recordar a nuestros oyentes que la pasada semana el edificio central de la sede Telefónica en Madrid celebró la tercera E2 Green Standards Week, y hay que decirles que fueron 5 intensas jornadas, acudieron empresas de todo el mundo, organismos internacionales e importantísimos representantes de todos los ámbitos relacionados. Todo ello pues con el objetivo de analizar cómo las ciudades se pueden transformar en lugares de oportunidades para el crecimiento económico, el bienestar social y una mejor calidad de vida. Si no pudo asistir, no se preocupen, tienen la oportunidad de visitar la web y ser testigo de todo lo que pasó, con imágenes, titulares, vídeos de las ponencias y debates. Todo ello lo pueden encontrar en la página web greenweekmadrid2013.com, greenweekmadrid2013.com. Últimos mensajes. Sí, Joaquín, sobre un asunto que no ha salido en la tertulia, pero que sí que hemos contado en las noticias, esa propuesta de Urkullu, el nuevo programa para los escolares en País Vasco, dice que la tontuna etnocultural es infinita y que no tiene límite para pero lo etnocultural, etno significa racista, la raza. O sea, al final el PNV vuelve a sus orígenes, la raza elegida. Nunca dejó de abandonar. Nunca lo ha abandonado, pero ahora vuelve. Dice que entiendan el marco etnocultural. Dice, bueno, pero ¿esto cómo es posible? Urkullu es el nacionalismo bueno, o sea que sí, no hay que preocuparse demasiado. Siempre el del PNV siempre es el bueno. Hasta el de Arzallus, en tiempos de Cascos, era el bueno. Si es que aquí han sido buenos siempre. Esto es asombroso. Ahora, a esta hora, desde Nueva Economía Forum, que es donde se ha presentado a Felipe González, donde ha estado Cebrián, lo que más se está retuiteando es la siguiente frase de Juan Luis Cebrián: las tertulias televisivas están formadas por majaderos, salvo excepciones. Esta es la frase que más se está destacando de su intervención, donde ha presentado su programa de gobierno. Suscribo una parte, claro, desde que le vendió 4 a Berlusconi, comprendo que los majaderos han aumentado o se mantienen, pero vi a Revilla, el de las anchoas, en una televisión, La Secta, de Lara, diciendo que en Cataluña no hay ningún problema. ¿Quién dice? Que él estuvo 14 meses, que iba al programa Buenafuente y nunca tuvo ningún problema. O sea, que cuando Lara, el dueño de esa cadena, dice que se va de Cataluña, si esto sigue así, es que Lara es tonto, es que Lara no conoce Cataluña. Revilla, con su anchoa, va una vez a la semana al programa de Buenafuente y tiene un... Oye, pero que lo defendía con ardor. Claro, muerto Paco Martínez Soria, lo más parecido a la España casposa y tal, para los Buenafuente y todos estos progretas catalanes, es Revilla. Es decir, no está Florinda Chico, que en paz descanse, pues Revilla. Pero en la propia cadena de Lara, dejar a Lara por mentiroso. O sea, que Lara protestaba por vicio, porque no conoce Cataluña. Revilla lo conocía gracias a Buenafuente en los fines de semana. Esto en La Secta. O sea, que Cebrián está equivocado en casi todo. Pero en algo tiene razón. Cebrián siempre ha entendido la libertad de prensa en clave falangista. Sí, es decir, que él tiene libertad. Sí, porque el PSOE es la extensión de la falange, por apellidos y por comportamientos. Sí. Lo que nunca ha entendido es la libertad. No, sí la ha entendido y la odia. Se entiende muy bien. Vámonos al Corte Inglés. Bueno, pues ya está aquí el otoño, hay que buscar el look definitivo para cada momento. Se están llevando muchísimos estilos, dentro de ellos el Lady años 50, lleno de elegancia y sofisticación. El rojo va a ser el color por antonomasia, y luego las faldas de tubo, fluidas. Muy bien, nos gusta. ¿Te gusta la falda de tubo? Depende en quién. Lo que más me gusta de la falda lápiz es que no se ve el lápiz, o sea, al revés. La falda lápiz. La falda lápiz es fantástica, porque lo de menos es el lápiz. Me gusta. Bueno, luego, bien, me parece estupendo. Lo combinamos con chaquetas y estas cositas. Luego también tenemos, como decía, tejidos como más fluidos, más ligeros, los pantalones palacho a la cintura. ¿Qué es un tejido más fluido? Pues un tejido que más vaporoso. Más vaporoso. O sea, que hace así como flu. ¿Lo de tejido fluido? No se pega. Es que no se pega. Es que si viene el aire se mueve.
Sí. Claro, he dicho con libertad de movimiento, Claro. pues esos pantalones palacho, como digo, a la cintura y luego que son anchos, que no... Son anchos. Todo el mundo sabe que la falda tubo... Falda tubo no, es que este es otro estilo. Estamos ya en otra tendencia. Los monos, los pantalones, los jerseys con incrustaciones, abrigos envolventes. Mira qué bonito, abrigo envolvente. No me digas que no suena bien. Dice, dirían enteros, pero hay abrigos que no envuelvan. Claro. Somos así los del interior, no entendemos. Sí, los hay, abrigos que no abrigan. Sí, porque hay algunos que son con tejidos más finos y estas cositas, pero bueno. Luego, este estilo está muy bien porque llegan las nubes grises y oscuras, entonces pues reviven las siluetas del estilo grunge, una tendencia así como muy libre. Haces tus propias mezclas, esto fue puntero en los años 90, no tiene reglas fijas a base de contrastes. No te está gustando. No he entendido absolutamente nada. No te estoy viendo, pero más o menos así de reojo. Pero explícamelo, ¿tú lo has entendido? Sí, cada 15 años, antes era 20, las modas vuelven. Vuelven. Entonces, ¿tú te acuerdas cuando iban disfrazados de mendigos? Sí. Sí, pues vuelven. ¿Tú has visto el spot? Hombre, pues hay algunas Luis, mendigas ¿has que visto están el spot imponentes? del Corte Inglés del otoño? Bueno, pues es Nieves Álvarez y Laura Ponte. Sí. Yo creo que... Con una chica que se llama Alejandra en ¿Y medio. eso qué tiene que ver con las nubes grises? No, pues es el reflejo, es la Nieves Álvarez, que es la mujer, ¿no? Por excelencia. Un poco delgada. Y Laura Ponte, que es como la rarita, ¿no? Los extremos. Y tal. Pero a mí me gusta la nueva aportación, la futura... Estilo grunge. Que es de la generación de Leonorinda. Bueno, pues una camiseta y una camisa de cuadros encima y unos leggings debajo y unas botas tipo bien. militares. Esto es el estilo grunge y no me digas que no lo sabes, Luis Herrero, porque es de los años 90. No se acuerda. O sea que looks rompedores y llenos de rock and roll. Bueno, último, siguen llegando. Sí, siguen no llegando. Dicen nada y... contra Luis Herrero. Dicen que sí, bueno, pero no voy a decir nada. No, dilo. Si no, dilo, no te preocupes. Dicen que la tertulia de los lunes parecen peleas como el perro y el gato, que os lleváis, y bueno, este tipo de cosas. Esto es lo más. Todo cariñoso. Desde Carmen Morel y Pepe Blanco, en Amor sobre Ruedas, las jotas de picadillo, cocidito madrileño, picando en la guardilla. Bueno, Luis, te seguiré oyendo hoy a las 8, a ver si además de acertar rectificas un poco. Buscaré nuevos argumentos. ¿No? Más vale. Bueno, seguimos, noticias, y luego en la Crónica Rosa vamos a tener que seguir hablando de lo mismo. Porque claro, es que ¿de qué vamos a hablar? Es la mañana de Federico.